y tenemos más información, noticias y también entrevistas. En estos momentos tenemos el gusto de tener al doctor Stalin Raza. Él es analista constitucional. Doctor, qué gusto verlo hoy 20 de enero del 2024. Gracias por una vez más aceptar y darnos luces en temas constitucionales. El presidente de la República envió ya varias preguntas, llegaron hasta 20, pero calificaron 10 en la Corte Constitucional. Ahora, ¿qué esperamos los ecuatorianos? No me diga que el dictamen del CNE, sino para poder entender más el tema de la consulta popular de la Corte Constitucional, el dictamen de la Corte Constitucional. ¿Correcto, no correcto, doctor Stalin Raza? Buenos días, muchas gracias. Es un gusto también para mí acompañarlos y saludar a ustedes y a la audiencia. A ver, la Corte Constitucional en estos dictámenes dictámenes combo que hace, tiene claros y oscuros, ¿no? Una de cal y una de arena. Yo pensaría que en términos generales el dictamen es un dictamen acertado. Creo también que tiene algunas opiniones en los votos salvados y en los votos concurrentes, especialmente del primer bloque de preguntas, el que tiene que ver con las reformas legales, que son interesantes de analizar, ¿no? Pero bueno, en definitiva, los votos de la Corte, como los votos en cualquier órgano colegiado, se adoptan por mayoría. La mayoría ha sido conseguida y la Corte ha aprobado 10 de las 19 preguntas que plantea el presidente de la República. Es decir, si calificamos más bien el índice de eficacia del presidente de la República es de un 50%. Y lo que sí es necesario destacar es que la Corte le hace llamados de atención muy severos a la forma de presentar las preguntas y a las argumentaciones que ofrece el presidente de la República para justificar las preguntas, tanto en aquellas que han sido aprobadas como en aquellas que no han sido aprobadas. Por ejemplo, una de las cosas destacables es que dentro de las preguntas que tienen que ver con plebiscito, recuerden ustedes que primero el presidente de la República envió 11 preguntas, incluyendo la de los casinos, luego retiró a los casinos, y luego envió 9 preguntas más. De esas 9 preguntas más, la Corte las dividió en 2. Dijo 3 de esas preguntas son plebiscito, son consulta popular, y 6 de las preguntas no, son cambios constitucionales que tienen que procesarse vía enmienda constitucional. Entonces, en las 3 preguntas de este último grupo, la Corte ni siquiera entra a analizar el fondo de las preguntas. Tienen que ver con la minería ilegal, con la posibilidad de indultos que pueda dar el presidente de la República a los militares y a los policías, y con la necesidad también de que los policías y militares sean juzgados por jueces y tribunales especiales de carácter militar. La Corte ni siquiera entra a analizar estos aspectos en el fondo, sino que le dice: señor presidente, usted ha redactado mal los considerandos, vaya, redacte bien los considerandos y cuando los tenga bien redactados me vuelve a mandar para analizar el fondo de la pregunta que usted me plantea. Y eso es doloroso y es problemático, porque el presidente de la República se juega, por falta de pericia, por falta de adecuado asesoramiento jurídico, se juega un capital político que en el Ecuador es escaso. Todos sabemos que el presidente tiene un solo tiro, tiene una sola posibilidad de hacer una consulta popular teniendo capital político alto. Luego ese capital político se pierde, el capital político es efímero, la aceptación presidencial en este momento es alta, pero luego no sabemos cuál sea. Y volver a mandar las preguntas a la Corte Constitucional sobre estos 3 temas, que eran temas importantes, porque le redactaron mal los considerandos, debe ser una razón para que el presidente piense bien en cambiar a sus asesores jurídicos o en pedirles que se empeñen más en la redacción de los documentos, especialmente de los que se mandan a la Corte Constitucional. Diría que eso en términos generales es una primera aproximación, ¿no? Luego, ustedes quieren, podemos ir viendo tema por tema. 7:40 minutos, pero doctor Stalin Raza, la Corte Constitucional aprobó pues o dio el dictamen favorable, pese a que usted o a los o a las circunstancias que usted menciona. Total, está aprobada y ya tiene que, me imagino yo, el CNE convocar más luego, después, para que nosotros nos acerquemos a votar en los próximos días. Marzo creo que debería de ser. No, es que no está aprobada. A ver, está aprobada una parte, una parte, totalidad. Okay. No le ha dicho en todo que sí al presidente. Sobre estos últimos ¿Tiene que completar el presidente entonces? No, le dice no está aprobado, vaya, haga bien y me vuelve a mandar, si quiere. Por el momento no le apruebo. Vaya, repita el deber. ¿Ya? Sobre esas. De las 19 presentadas, porque una fue retirada de los casinos,
le aprueba 10, le dice 9, no. Dentro de esas 9, estas 3 que le estoy diciendo. Por razones de forma, de mala redacción de los considerandos, las introducciones a las preguntas. Entonces, esto es un problema. Entonces, a ver, no hay una aprobación total, hay una aprobación parcial de ciertos temas, otros no. Estos, por ejemplo, de la minería ilegal, de la posibilidad de indultos y del juzgamiento especial a los militares, no ha sido aprobada. Y era un tema importante, porque resulta que la minería ilegal efectivamente es una de las actividades de las que se sirve la delincuencia organizada para tener una economía ilícita y para lavar sus dineros. Entonces, la Corte no ha entrado a analizar el fondo de este tema, sino simplemente le ha dicho, señor, vaya, redacte bien los considerandos de la pregunta. Y así, por el estilo, ¿no? Si quieren, vamos abordando tema por tema. 7:41 minutos. Doctor, vamos a ir analizando tema por tema. La primera pregunta quedaría establecida si está de acuerdo o no la ciudadanía que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos en las cárceles del país y las vías o rutas y caminos autorizados para llegar a la misma. ¿Quedó bien? ¿No quedó bien? ¿Qué efectos tendría aquella? Sí, esta es la segunda pregunta, porque a la primera le dijo que no. Claro, o sea, claro, me refiero ya como quedaría establecido, ¿no? Así es. A la primera le dijo que no, y le dijo que no porque ya eso estaba en un proyecto de reforma constitucional que tiene que presentar la Asamblea y que tiene que juntarse, ojalá así debería proceder, con esta consulta popular. Le dijo, el hecho de que las Fuerzas Armadas actúen en tareas de control del orden público ya es un tema que se debatió, es un tema que se aprobó por la Asamblea y que tiene que ir a consulta popular. Entonces la primera pregunta del presidente es una pregunta esta es la que, sin que exista un estado de excepción de por medio, ¿verdad? Así es, para que las Fuerzas Armadas participen de manera permanente en las tareas de control de la seguridad. Le ha dicho no, porque esa ya está. La segunda le ha dicho, el control de armas, municiones y explosivos ya se hace siempre, las Fuerzas Armadas lo vienen haciendo desde siempre. Lo que pasa es que necesitan un ámbito geográfico y temporal específico en los perímetros de las cárceles y de manera permanente. Y le ha dicho la Corte, sí, efectivamente. Hoy está regulado que esto sea temporal, solamente regulado en los estados de excepción, y que usted proponga que sea permanente no es un tema que sea inconstitucional, puede preguntar a la ciudadanía. Y esa pregunta ha sido aprobada. Sí. 7:43 minutos. A mí me saltan más dudas con esto. ¿Sigue estando entonces supeditada la acción militar de acuerdo a los estados de excepción, doctor? Por el momento. Y hasta que la pregunta esta se vaya a plebiscito, se haga la consulta popular y la ciudadanía lo apruebe. Para que sea de carácter permanente, la ciudadanía tiene que aprobarlo primero, tiene que producirse una reforma a la Constitución. Porque hoy por hoy la Constitución establece que las Fuerzas Armadas tienen como función principal el cuidado de fronteras y de la soberanía nacional. Y como función complementaria, y dependiendo además de la coordinación de la policía, las tareas de control del orden público. Lo que se propone es que esta tarea se cambie y que sea una tarea de carácter permanente, que se complementen de manera permanente policía y Fuerzas Armadas para controlar el orden público y en particular para hacerlo dentro de los centros penitenciarios. Esto es lo que, si se aprueba la consulta popular, pasaría a ser permanente, que hoy no lo es temporal. Entonces así es el primer grupo de preguntas, digamos, relacionados con la fuerza pública, ¿no? Así es. La segunda pregunta que aprobó a través de este dictamen la Corte es si usted está de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos, como por ejemplo terrorismo, financiación, producción, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita, reformando el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuál era el? De acuerdo. Bien, aquí hay una cosa importante. ¿Qué hace la Corte? La Corte le dice al presidente en la forma, y usted le pregunte eso a la ciudadanía, no es inconstitucional. Le puede preguntar si la ciudadanía se pronuncia porque hay un incremento de penas para esos delitos. Ahora, la Corte dice, nosotros sin embargo nos vamos a reservar para cuando usted haga el proyecto de ley, porque el presidente lo que le dice es, si la ciudadanía me aprueba, me dice que está de acuerdo con el concepto de que se aumenten las penas en esos delitos, yo tengo como presidente de la República que hacer un proyecto de ley que lo tengo que mandar a la Asamblea y la Asamblea tiene que aprobarlo, discutirlo y aprobarlo en 60 días. ¿Qué le dice la Corte? Una vez que ese proyecto de ley esté aprobado por la Asamblea, nosotros, Corte Constitucional, nos reservamos el derecho de revisar si ese proyecto de ley es o no es inconstitucional.
porque le dice al presidente, nosotros por el momento no nos vamos a pronunciar sobre si el incremento de penas guarda o no en sentido como un principio constitucional que se llama proporcionalidad. La proporcionalidad, de fácil para la audiencia que nos escucha, es que tiene que haber una relación lógica, razonable, entre la gravedad del delito y la gravedad de la sanción. Como que un padre de familia le tira a matar al hijo porque ha sacado un ser. Uno puede decir una conducta de esas es absolutamente desproporcionada. No es lógica, no es correcta, ¿cierto? Entonces la Corte dice, ese análisis sobre el balance adecuado que tiene que haber entre la gravedad del delito cometido y el número de años de condena que se le va a terminar imponiendo, es una cosa que nos vamos a reservar para saber cuando ya se apruebe la ley. Por el momento que le pregunten a la gente si está o no de acuerdo, no es inconstitucional, eso está bien. Pero luego veremos si el número de años que se impuso es o no es proporcional con la gravedad de los delitos cometidos. La tercera es más o menos apegada a esta, pero es con la diferencia de que si usted que está de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de las penas dentro de los centros carcelarios. También lo propio. La Corte le dice, por el momento, señor presidente, nosotros creemos que eso no es inconstitucional. Que la gente se pronuncie sobre eso no es inconstitucional. Ahora, cuando ya apruebe la ley, esto pasa en todos los casos donde el presidente, digo, un poco para ahorrarnos tiempo, ¿no? En todos los casos donde el presidente de la República le pregunta a la ciudadanía si quiere que, aprobándose el concepto, él elabore un proyecto de ley y la ley sea discutida y tratada en la Asamblea Nacional, la Corte le dice, para todos esos casos nosotros no estamos en desacuerdo que usted pregunte, pero nos reservamos la posibilidad luego de analizar si la ley aprobada es o no es inconstitucional. Por ejemplo, en el caso de los beneficios penitenciarios, si eso atenta o no atenta contra los principios de la rehabilitación social que están establecidos en la Constitución. La Constitución dice que la rehabilitación social busca que las personas se reintegren al sistema de convivencia social normal, busca que se resocialice, busca que se rehabilite, ¿sí? Las famosas teorías de la rehabilitación. Y entonces la Corte Constitucional dice, una vez que usted apruebe la ley, me va a llegar a mí esto vía algún veto presidencial o alguna acción de inconstitucionalidad, y ahí yo me pronunciaré sobre si eso es constitucional o no. Si eso no es adecuado, impedir que las personas que cumplen cierto porcentaje de las condenas salgan a unos regímenes semiabiertos, es decir, salgan con libertad condicional, o de una vez abiertos, es decir, salgan con la obligación simplemente de presentarse posteriormente. Y eso es lo que dice la Corte. Sobre ese punto no vamos a entrar. Ahora, ¿qué es lo que hay que analizar en esos casos? Esto como ya una opinión personal. ¿Qué es lo que habrá que analizar en el fondo? Porque la Corte no ha analizado en el fondo. Es si hay cierto tipo de delitos y cierto tipo de delincuentes especialmente que son o no son susceptibles de rehabilitación. Si no son susceptibles de rehabilitación, como yo pienso que hay cierto grupo de delincuentes que ya no son susceptibles de rehabilitación, para estos delincuentes entonces no caben regímenes abiertos ni semiabiertos. Cabe aislamiento total durante todo el tiempo de cumplimiento de la condena, porque esa es la única manera, la manera más grave, digamos, en la que el sistema penal ha encontrado hasta ahora civilizadamente de reaccionar. Hay otros sistemas, digamos, pero que no son aceptados por nuestro ordenamiento jurídico. La castración, la pena de muerte, la prisión perpetua. Pero mientras como esos sistemas no son aceptados, para personas que no son susceptibles de rehabilitación, debe prohibirse, limitarse absolutamente la posibilidad de que salgan entre libertad y que gocen de regímenes distintos al aislamiento total durante el tiempo del cumplimiento de la condena. Pero eso tiene que ver con las características personales del delincuente, no tanto con el delito en abstracto. Pues es un tema que habrá que discutirse con más profundidad, y es un tema que discuten más los criminólogos que los abogados o que los legisladores. 7:50 minutos, doctor. Cuando usted mencionó el bagaje político positivo que tiene el presidente de la República y se lo podría jugar, al parecer los constitucionalistas y los abogados que se atrevieron a decir que esta consulta estaba mal planteada, con lo que usted ahora dice y con lo que la Corte ha emitido, da la razón, porque pareciera que era más fácil ir por la Asamblea Nacional, presentar los proyectos para que no pase lo que ahorita está pasando, que la Corte te dice, no señores, usted primero haga el proyecto y de ahí me voy a manifestar. ¿Es correcto, doctor? Sí, a ver, en general la Corte le dice esto al presidente de la República. Si usted va a presentar proyectos, la competencia que usted tiene para presentar proyectos de ley no necesita ser consultada a la ciudadanía. Correcto. Usted puede presentar proyectos de ley, los que usted quiera, y sin necesidad de consultar a la ciudadanía.
Ahora, si le parece que son temas relevantes y que la ciudadanía tiene que pronunciarse, hágalo, pero no se olvide que después nosotros tenemos que hacer una revisión acerca de lo que se apruebe en esa asamblea, porque no puede violarse los derechos constitucionales. Y por otra parte, el ejemplo de eso es lo que la Corte le dice en varias de las preguntas. Le dice, por ejemplo, para hablar sobre la regulación esta al uso progresivo de la fuerza, que los policías y militares no deban ir detenidos cuando se les inicien procesos penales como consecuencia de las operaciones que se están haciendo ahora en el contexto del conflicto armado interno. La Corte le dice, señor, pero eso ya está en la legislación. O sea, en el Código Penal ya existe una norma según la cual los policías y militares en esas condiciones no van a ir a cumplir prisión preventiva. En el peor de los casos tienen que ir con arresto domiciliario. Y en el mejor de los casos, si justifican que hicieron uso racional y progresivo de la fuerza, ni siquiera van a ser procesados penalmente. Entonces no le pregunta al pueblo algo que ya está en la ley. Y luego le dice lo mismo sobre el tema de la extinción. Y la prueba de eso también está en la extinción de dominio. Fíjese que el presidente de la República incluye una pregunta sobre el tema de la extinción de dominio en la consulta para hacer imprescriptibles los delitos que son por los que es posible declarar la extinción de dominio de bienes. Y la Corte le dice, bueno, esto no es así, usted no puede pedir la imprescriptibilidad de la acción de dominio, ni puede extender a todos los delitos. Tiene que decir cuáles son los delitos concretos sobre los que se puede extinguir el dominio de ciertos bienes, y esos delitos concretos tienen que ser aquellos sobre los cuales se han adquirido los bienes de manera ilícita, los que han servido para adquirir ilícitamente. Entonces le dice el presidente, usted no puede preguntarle al país ni que sean prescriptibles ni que sean por todos los delitos. Y hoy mismo tenemos que la Asamblea está discutiendo un proyecto de ley urgente del presidente de la República enviado sobre el tema de la extinción de dominio. Entonces los asambleístas que están este rato tratando ese proyecto de ley van a tener que leer con atención el dictamen de la Corte Constitucional que le niega al presidente la pregunta sobre el plebiscito, ¿sí? Entonces esto es un poco una falta, diría yo, de estrategia de parte de quienes le asesoran al presidente de la República, porque el presidente de la República no es abogado, no tiene por qué ser, ni tiene por qué saber los detalles sobre esto, es un tema muy técnico, pero quienes le asesoran sí. O sea, ¿cómo le pone al presidente de la República hacer una pregunta en la consulta popular, donde la Corte le dice que no, y al mismo tiempo le pide al presidente de la República que haga una pregunta, mejor dicho, que envíe un proyecto de ley de carácter urgente, que va a tener que verse atado también a lo que dice el dictamen de la Corte Constitucional? Le pone una camisa de fuerza al presidente de la República en lugar de habilitarle las posibilidades de que vía proyectos de ley, consensuando con una mayoría estable que parece que sí tiene en la Asamblea, pueda aprobar las cosas sin acudir a la consulta popular y pueda aprobarlas sin pasar por este dictamen previo de la Corte, que a veces se pone demasiado teórico y demasiado exigente cuando las circunstancias del país no dan para unas condiciones como las exigidas en el mundo ideal de la Corte Constitucional. Doctor, esta tiene que ver con la pregunta 6 en la que se va a consultar al pueblo. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular o propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado? Esa es. Precisamente, ¿verdad? ahí es donde la Corte Constitucional le dice, bueno, pero usted tiene la obligación, presidente de la República, de regular cuáles son las condiciones de garantizar el derecho de propiedad. Lo que no puede bajo ningún concepto es hacer que sea imprescriptible ni hacer que sea generalizado para todos los delitos. Ahora, ¿qué pasa con las otras 4 preguntas 7, 8, 9, 10 que tiene que ver con la extradición de ecuatorianos, establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, permisión de arbitraje internacional y la incorporación de contratos a plazo fijo o por horas? Aquí la Corte, al parecer, pidió una revisión adicional, doctor. ¿Cómo podemos explicar esto? Claro, como esas 4 preguntas son preguntas que ya no implican solamente cambios legales, sino que implican reformas a la Constitución, cambios a la Constitución, la Corte lo que ha dicho es, en este primer momento, y así lo dice la ley también, la Corte tiene que hacer un control de vía del procedimiento. Tiene que pronunciarse solamente sobre si el procedimiento de enmienda constitucional, que es el que ha sido sugerido por el presidente, es o no es el apto, el adecuado. Y la Corte ha dicho sí. Estas cosas que usted está preguntando, que pretende preguntar, que pretende reformar en la Constitución, pueden ir mediante el procedimiento de enmienda. No le ha dicho más. De hecho, vamos a pasar a un segundo momento, y por eso el caso ha regresado donde la jueza sustanciadora, para que la jueza haga el segundo momento, que es el control ya de fondo acerca de los considerandos y de las preguntas. En ese segundo momento, la Corte se va a pronunciar si es o no constitucional el trabajo por horas, el establecimiento de
arbitrajes internacionales y el establecimiento de la judicatura especializada en materia constitucional. Esto la Corte lo va a hacer en un segundo momento. Esperamos que en estos días ya lo haga, porque si no los tiempos se le van a cortar, le va a resultar imposible al presidente de la República fusionar los dos procesos, el proceso de reforma, de consulta popular sobre los cambios a leyes y el proceso de reformas a la Constitución y enmiendas que están aceptados originalmente por la Corte en estos términos. Habrá que ver qué dice la Corte en ese segundo momento, ¿sí? Entonces, claro, a la final, ¿cuál es el mensaje que se lleva a la ciudadanía? Esto de pasar a hacer los análisis de constitucionalidad de la Corte tiene en ciertos momentos trámites engorrosos. Y esto es verdad. ¿Por qué? Porque la Corte, al ser el órgano que custodia, que es el guardián de la Constitución, se pone rígida, se pone rigurosa en hacer estos análisis. Por eso, cuando el presidente de la República se anima, se aventura a hacer una consulta popular, eso es lo que yo vengo diciendo desde el inicio de esta entrevista, lo vengo diciendo en otros medios, es que tiene una pistola con un solo tiro y no lo puede desperdiciar. Y por lo tanto no puede hacer preguntas redundantes, no puede hacer preguntas mal redactadas, no puede hacer preguntas superfluas. Tiene que hacer preguntas que vayan a resolver los problemas de fondo, 1, 2, 3, 5, pero con ese sentido. Y tratando en el mejor de los casos de no involucrarse en ámbitos que tengan que ver con una reforma profunda a la Constitución, que es necesaria, pero que requiere de más debate y de más tiempo, y el presidente no lo tiene 1 año y medio para gobernar y para resolver problemas de fondo. En primer lugar, el problema de la seguridad. Entonces, a aplicarse en eso y a concentrarse en eso, y no a distraerse en otros temas, como bien lo ha reconocido cuando retiró la pregunta de los casinos. Doctor, la aprobación de la ciudadanía es latente y es palpable en las redes sociales, y de hecho la ciudadanía dice, no, sí, todo sí, yo voy a votar sí, pero cuando ustedes nos van desglosando, pues no se ve tan fácil tampoco esto de darle el sí por sí a la consulta popular, pero desde su perspectiva y análisis profesional, ¿es oportuno o no ejecutar esta consulta popular en estos momentos? Es oportuno en ciertas cosas. Y los 60 millones que irían destinados, doctor. Así es oportuno en ciertas cosas. Por ejemplo, en los temas que tienen que ver con la fuerza pública. Me parece que eso es fundamental. Por ejemplo, en los temas que tienen que ver con la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional. Porque hemos visto que una de las razones por las que la gente tiene desconfianza en el sistema de justicia es porque policías militares capturan a los delincuentes y los jueces los sueltan. Entonces, habría que concentrarse también en reformas que tengan que ver con esto. Y más allá de cómo lo sueltan en la audiencia de formulación de cargos los jueces penales. Habría que analizar reformas hacia eso. O lo sueltan a través de las garantías jurisdiccionales, el mal uso de garantías como el habeas corpus o de garantías como la acción de protección. Y por eso es necesario que exista la pregunta sobre jueces especializados en materia constitucional para que no se haga este mal uso, para que se regule este mal uso. Entonces, sobre eso son los temas importantes en los que hay que empeñarse. Por ejemplo, habría sido deseable que el presidente de la República haga un cambio a la Constitución en aquellas partes que tienen que ver con las preasignaciones. Fíjese usted que hoy existe un debate muy serio que está entrampando la aprobación del incremento del IVA, porque se dice por parte de quienes objetan ese incremento del IVA que al ser un incremento que va a ser unos recursos que van a alimentar el presupuesto general del Estado, ese presupuesto general del Estado puede gastarse en lo que sea, en pago de sueldos, en gasto de suministros, en gasto de gasolina, en gasto de viáticos, de pasajes y también en la seguridad. Pero la Asamblea lo que le dice es, presidente, nosotros lo que queremos es que si usted recauda fondos por el incremento del IVA, los dirija exclusivamente al tema de seguridad. Y usted tiene una limitación en la Constitución que dice eso no se puede hacer. Preasignaciones presupuestarias no se pueden hacer. Entonces, por allá deberían ir un poco las prioridades de las reformas que tienen que hacerse. Lo otro, temas superfluos, no vienen al cuento, ¿cierto? El tema de la minería ilegal es un tema importante. El tema de saber si militares y policías que van a ser juzgados más adelante por eventuales abusos cometidos en el contexto de esta lucha delincuencial, que se dan, es inevitable que se den. Pero estos militares van o no van a ser juzgados por jueces especializados, porque hoy mismo existen salas penales que juzgan los casos militares, pero con jueces que entienden de toda la materia penal. Pero la materia penal militar y penal policial son materias especializadas, que deberían permanecer dentro de la función judicial, pero que deberían ser juzgadas por jueces especializados que conozcan esa materia. No necesariamente ex policías o ex militares.
abogados que estén formados en ese sentido. Generalmente serán abogados que hayan pertenecido a las fuerzas, porque son los que más tratan con estos temas, pero no es obligación que sea así. Y esta es una discusión que no se va a llevar a cabo, que no se ha dado, porque la Corte le ha dicho, señor, antes de entrar a discutir si esto es pertinente o no, lo primero que tiene que hacer es mandarme bien redactados los antecedentes, los considerandos. Perfecto. 8 de la mañana, 1 minuto, doctor. Queremos agradecerle muy clara siempre sus participaciones aquí en este medio de comunicación y seguramente lo invitamos nuevamente para que en los próximos días, después que se pronuncie nuevamente las partes sobre este tema, doctor Stalin Raza. Gracias. Muchas gracias. Siempre será un gusto. Un abrazo. Que estén bien. Hasta luego. 8 de la mañana, 1 minuto.